En una zona poblada. Tragedia en Rusia por el impacto de un meteorito contra la Tierra, 1000 personas heridas. Una gigantesca bola de fuego recorrió el cielo de la región cercana a los montes Urales. Un gran meteorito cayó sobre la Tierra. A las 9:20 de la mañana, el cielo en los montes Urales de Rusia se iluminó con el paso del cuerpo astral. Miles de personas entraron en pánico cuando vieron la estela de humo que dejó a su paso. En medio de la confusión, los habitantes pensaron que se trataba de un accidente aéreo e incluso hablaban del fin del mundo. Al menos 6 explosiones más se escucharon. Los heridos se cuentan por miles. La mayoría fueron atendidos por cortes leves. El meteorito cayó a 80 kilómetros de la ciudad de Satka. Por lo menos 6 ciudades más resultaron afectadas. Los ventanales de 3000 edificios quedaron rotos. El suministro de gas fue interrumpido y la señal telefónica no funciona. Los niveles de radiación son normales para esta zona de Rusia y los equipos de emergencia trabajan para reparar las construcciones en esta fría temporada. Las autoridades inspeccionan calle por calle para establecer las pérdidas materiales y ayudar a la población. Patrullas policiales permanecen en los edificios dañados. El meteorito pesaba 50 toneladas antes de entrar a la atmósfera a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. El Ministerio de Emergencias de los Urales desmintió la información que apuntaba a que el bólido de Chelyabinsk, como ya fue bautizado, habría sido interceptado por la Fuerza Aérea de Rusia. Un cráter de 6 metros de diámetro fue encontrado por los militares rusos cerca del lago de Chervakul, en los montes Urales. Sería el lugar donde cayó uno de los fragmentos del meteorito. Y justamente estas son las imágenes del meteorito que dejó 1000 heridos al impactar con la Tierra en los montes Urales. Y a esta hora el asteroide 2012 DA14 cruza frente a la Tierra. Según la NASA no representa ningún peligro, pero está siendo vigilado segundo a segundo. El asteroide pasará a 27.000 kilómetros de la Tierra, una distancia que en términos espaciales es cercana. Se puede tener una idea de eso si se observa este gráfico difundido por la NASA. El asteroide pasará a una distancia inferior a la que hay entre la Tierra y la Luna y muy por debajo de los satélites artificiales. Los científicos hacen énfasis en que no hay que temer, no habrá una colisión, es un escenario improbable de acuerdo con los expertos. Es una distancia más cercana que la que tienen los satélites geoestacionarios que están orbitando la Tierra. Entonces va a pasar a una distancia muy cercana, no tan cercana como la estación espacial. Entonces va a pasar más o menos entre la estación espacial y los satélites geoestacionarios que están a 35.000 kilómetros. El objeto es del tamaño aproximado de media cancha de fútbol, viaja a 28.000 kilómetros por hora, es decir, su avance daría para hacer un viaje entre Colombia y Japón, separados por 14.300 kilómetros en 30 minutos. Esto simplemente es un ejemplo para medir la velocidad del objeto, porque el asteroide no pasará por el continente americano, se desplazará sobre Oceanía. Se descubrió hace aproximadamente un año, el 23 de febrero del año pasado, en un observatorio en España. Entonces fue un descubrimiento de astrónomos españoles del observatorio de la Sagra. El encuentro celeste de hoy se produce cada 40 años.
Según la NASA, un objeto como este choca contra la Tierra cada 1.200 años. En el espacio hay 500.000 objetos similares en tamaño al asteroide DA14. Solo se han descubierto 9.500. Y justamente tenemos como invitado al astrónomo Raúl Joya, director del Observatorio de la Universidad Sergio Arboleda. Señor Joya, gracias por estar en Noticias RCN. Muy buenas tardes. Comencemos por el meteorito que cayó en Rusia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, este es un cuerpo celeste que está girando alrededor del Sol, se llaman los asteroides, hay gran cantidad entre las órbitas del planeta Marte y Júpiter, y que en ocasiones estos cuerpos cruzan la órbita que está haciendo la Tierra al girar alrededor del Sol. Ayer, por ejemplo, nos ocupaba la promoción y la divulgación del asteroide que va a pasar rozando la Tierra y por sorpresa nos toma este cuerpo celeste. Estrelló sobre la región de Rusia y ya estamos viendo las consecuencias. Bueno, si hubiese caído en una ciudad muy poblada, ¿qué tan grave sería ese daño? Bueno, realmente para el tamaño que nos ocupa hoy, Felipe, fue bastante el daño. Si este objeto, que generalmente explota a varios kilómetros de altura sobre el nivel de la Tierra, su onda explosiva es la que genera más daño. Si cayera directamente esta masa, si fuera mucho más grande, caería sobre la Tierra y generaría un gran cráter y lógicamente una onda explosiva muy fuerte, una gran liberación de calor que podría producir otros daños como incendios. Un ejemplo de esto fue el de Tunguska en 1908, en donde decenas, centenares de kilómetros fueron arrasados. Afortunadamente no había población humana. ¿No se conocía sobre este meteorito? ¿No se tenía detectado cómo iba a ser su recorrido para no detectar y evitar que cayera? No, desafortunadamente este no lo teníamos clasificado, hablando de los observatorios astronómicos y las agencias espaciales que están preocupadas por identificarlo. Se habla que hay 500.000 de estos cuerpos desde algunos metros hasta centenares de kilómetros que están orbitando cerca a la órbita de la Tierra y solamente se tienen bien clasificados alrededor de 500. Por ejemplo, el que hoy va a pasar, el DA14. Del resto son simplemente objetos que tenemos que empezar a descubrir y lógicamente predecir cuándo pueden cruzar cerca o chocar la Tierra. Sí, pero ¿por qué ustedes los expertos descartan que esté relacionado con el asteroide que está pasando en este momento muy cerca de la Tierra? Bueno, resulta que si estudiamos la trayectoria de uno, ejemplo, viene punto cardinal norte hacia el sur y el otro está proyectado que va sur-norte, no tendría que ver uno con el otro. Este resultado que usted está preguntándome se sabrá en la medida que se hagan los análisis de las trayectorias, que es la ciencia de la mecánica celeste. Ojalá que la semana entrante tengamos muy bien definido su trayectoria. Señor Joya, ¿realmente la Tierra está en grave peligro por la caída de asteroides y meteoritos? Pues si diríamos que muy grave, sí, lo que pasa es que no todos los días sucede esto. Un cuerpo celeste como el que nos ocupa el de Rusia, yo diría que cada 20, 30 años está dándose, generalmente se da sobre los océanos o sobre zonas desérticas, selvas, es decir, 3/4 partes de la Tierra están cubiertas por estos grandes mares y no podemos verlos, sí los detectan grandes satélites de espías que pueden mirar esa generación de calor que se da, pero por el momento no podríamos decir que todos los días estamos azotados por esto. Es decir, hay que seguir vigilando el firmamento. Así es, señor Joya, a usted y a todos los televidentes, pues los invitamos a ver de nuevo las imágenes del meteorito en Rusia. Estas son. Señor Joya, ¿de qué están compuestos los meteoritos? Bueno, hay varias clasificaciones de los meteoritos. La mayoría son de tipo pétreo y algunos son de hierro. Nos cabe resaltar que en Colombia tenemos una muestra en el Museo Nacional en donde ese fragmento, que pesa aproximadamente 400 kilos, tiene 97% hierro y un 3% níquel. Si el meteorito que hoy cayó sobre Rusia hubiera tenido un tamaño más grande, seguramente no hubiese alcanzado a explotar, a fragmentar, si hubiera caído sobre la Tierra debido a su gran peso y generar un gran cráter. Lo escuchamos, solamente hay un pequeño cráter por uno de los fragmentos. Es decir, que hay que seguir estudiando este tipo de meteoros que nos dice de qué está compuesto nuestro sistema solar. Astrónomo, vamos a escuchar precisamente el momento cuando en estas imágenes se ve qué pasa el meteorito. Escuchemos. Sí. Ese sonido se produce por la onda sónica debido a que estos cuerpos llevan velocidades mayores a los 8 kilómetros por segundo.
Entonces, lo que en este momento está afectando a los humanos de esa región fue la onda explosiva que lógicamente rompió ventanas, tumbó paredes y algunas puertas y lógicamente generó gran expectativa y pánico. En el caso de que supiésemos de algún meteorito que viniese hacia la Tierra, en este momento pues no tendríamos cómo evitarlo, solamente podríamos avisar a la diferente región a la que fuera a ser afectada y que se hiciera una evacuación masiva. Señor Joya, ¿en Colombia ha caído algún tipo de estos meteoritos? Sí, realmente el último que acaeció sobre Colombia fue por el nororiente en Santander en el año 2010, por septiembre. Todos los habitantes que están por la región de Bucaramanga, Capitanejo, San Joaquín, Mogotes, escucharon el zumbido del paso de uno de estos bólidos y su posterior estallido. Afortunadamente no era muy grande, calculamos de 1 metro aproximadamente, 2 metros, y resultó pues con la fragmentación de él y no quedó ninguna muestra. Otro en Cali, en donde sí cayeron algunas muestras y alcanzaron a perforar algunos tejados de zinc y los cuales fueron recuperados para su análisis. Astrónomo, con tantos avances tecnológicos, ¿las superpotencias tienen cómo defender a la Tierra de una amenaza por meteoritos o asteroides? Bueno, como ya hemos visto, a veces la ciencia ficción se adelanta a la realidad y hay películas donde nos muestran que van humanos a salvar la Tierra tomando un asteroide de esto y desviándolo. Todavía estamos en proyectos, no tenemos los equipos suficientes como para desviar un asteroide, solamente hemos tenido la tecnología para llegar sobre ellos, tomar imágenes, de pronto dispararles un dardo, pero nada más, no hemos podido tener la tecnología suficiente para desviarlos y evitar que colisionaran con nuestra Tierra. Muy bien, señor Joya, le pedimos que se quede con nosotros, en un minuto volveremos con usted para seguirle preguntando sobre ese tema. Para la colombiana más destacada en la NASA, el asteroide 2012 DA14 no representa ningún peligro para la Tierra y su paso no está relacionado con el meteorito que cayó en Rusia y dejó 1000 heridos. El peligro de un asteroide está en su tamaño, su velocidad y su trayectoria. Mide 45 metros, transita a 13 kilómetros por segundo y su trayectoria no está en línea con la Tierra. El asteroide DA14 no representa ningún peligro para la Tierra. Va a pasar hoy a las 2:24 hora del este de Estados Unidos a una distancia de 27.000 kilómetros. Ni siquiera representa un peligro para los satélites de televisión o del clima. Sabemos que no va a tener ningún cruce de impacto que pueda dañar a ningún satélite. Se consideran peligrosos los que miden más de 1 kilómetro. De eso ya hemos identificado el 98%. Sabemos dónde están y estamos siguiendo sus trayectorias. El que impactó la Tierra hace 65 millones de años medía 10 kilómetros. Y sabemos muy bien que eso causó una catástrofe global. Esta científica colombiana asegura que el meteorito que impactó hoy en Rusia no tiene nada que ver con el asteroide. Definitivamente requiere decir que hay muchos objetos todavía, especialmente los más pequeños, que desconocemos, que tenemos que observar más. Tan preocupada está la NASA que incrementó el presupuesto anual en $20 millones para estudiar los objetos cercanos a la Tierra, pues hay un asteroide, el RQ-36, con altas probabilidades de que impacte la Tierra a finales del 2100. En el 2046, este asteroide volverá a estar muy cerca de la Tierra. Desde los cuarteles generales de la NASA en Washington, Marta Lucía Ávila, Noticias, RCN. Señor Joya, el próximo asteroide que pasará cerca a la Tierra, ¿cuándo será y qué peligro podría representar? Bueno, realmente el de hoy sería el que estaría rozando más cerca de la Tierra e intentaremos mirarlo al final de la noche de Villaleiva, donde tenemos un festival de astronomía. Este es un objeto bastante complicado de ver por lo pequeño y por lo bajo sobre el horizonte para Colombia, pero les puedo contar que no hay ninguno ahorita clasificado que esté pasando cerca. Hay alguno de unos 20, 30 kilómetros, pero va a pasar más o menos a 60 distancias lunares, es decir, la Tierra a la Luna son 380.000 kilómetros aproximadamente. Este asteroide va a pasar muchísimo más lejos de esto. Muy bien, señor Joya, gracias por acompañarnos en Noticias RCN y seguiremos atentos al recorrido de este meteorito 2012 DA14. Gracias. Mucho gusto. Y avanza en el norte de Cauca el operativo.